Enrique Traver está casado con Sueli Traver, tienen 5 hijos y 7 nietos. Enrique es abogado y economista, es presidente ejecutivo de Copagri, una empresa brasileña de comercio e industrialización de materias primas agrícolas. Enrique nació en España y vive en Curitiba, Paraná, sur de Brasil, desde hace más de 50 años. Es estudiante del libro Durantia desde el año 2009. Fue presidente de la Urantia Asociación de Brasil desde febrero de 2016 hasta febrero de 2020. Es anfitrión del grupo de estudio del libro Durantia de Curitiba desde el año 2014 y actualmente es presidente de la Urantia Asociación Internacional desde el año 2021. Muchísimas gracias, Enrique, por tu excelente disposición para servir como siempre. Adelante, la conferencia es tuya. Muy amable. Muchas gracias, Jenny, por la introducción. Muy bueno. Hola, queridos hermanos y hermanas. Good afternoon, conosco. Gracias a todos por unirse a nosotros. De hecho, tenemos, creo yo, que una audiencia mayor de hispánicos parlantes. Por eso la presentación la vamos a hacer en español con la traducción como anticipado ya por Ginny para el inglés y el portugués. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a hablar hoy de un tema que es encantador. Al mismo tiempo requiere de nosotros mucha atención, dedicación y voluntad de servir a nuestro Padre y a nuestros hermanos. Yo voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver. Si ustedes tienen duda o quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, interrumpir si necesario. Ah, Preferiblemente lo vamos a hacer al final de la presentación. Tomen nota de las preguntas que tengan. Con mucho gusto vamos a tratar de contestar a todos. Ok, entonces compartiendo mi pantalla, que espero que todos ustedes ya la estén viendo. Bueno, es una presentación que lo hacemos en nombre de la Asociación Urantia Internacional por medio de su Comité de Educación, que tiene como presidente de ese comité a Ginny. Y Ginny entonces me hace el honor de invitarme a esta breve charla. Espero que podamos compartir cosas que nos interesan mutuamente. El tema de la presentación es el valor de la revelación para la humanidad. Durante esta presentación, nosotros vamos a ver temas que pueden preocuparnos, temas que nos pueden dejar aprensivos, pero también vamos a ver muchas cosas buenas que pueden ah, ascender nuestro optimismo con relación a nuestro futuro. Entonces, ya por adelanto, ya vamos a poner aquí lo que se debe esperar por la revelación. Entonces, yo pongo aquí lo que dijo Jesús en el documento 143.1.4, que dice: el evangelio que os declaro gobernará este mismo mundo en una era futura. Claro, todos nosotros podemos comprender que Jesús dice que ese evangelio proclamado por Jesús, en algún momento, en una era futura, gobernará este mundo de Urantia. O sea,
Sí o sí, eso va a pasar. Bueno, pero hay también otras cuestiones que se pueden levantar, porque esa afirmación la hizo Jesús mientras estaba entre nosotros. De manera que una cosa que podemos preguntarnos es si Jesús en ese momento ya sabía que nosotros podríamos tener problemas en la pregación, en el desarrollo de nuestro trabajo como misionarios para difundir sus enseñanzas. Cuando él dice que este evangelio gobernará este mismo mundo en una era futura, yo creo que podemos pensar que Jesús en ese momento sabía que su evangelio podría sufrir distorsiones o no ser tan bien aplicado como le gustaría a él. Pero de todas las formas, es innegable que este evangelio es el que en algún momento se firmará y seguirá gobernando nuestro mundo. Bueno, nuestro propósito de nuestra existencia es alcanzar el nivel espiritual. Mucha gente se cuestiona de cómo se puede hacer eso, si por la ciencia, la filosofía o si por ah, conocimiento, dinero o si es una cuestión estrictamente espiritual. Vamos a ver lo que dice aquí la gente, ¿no? La religión, y por religión nosotros debemos comprender que es la relación íntima entre el individuo de forma personal con Dios, con su Padre. O sea, no estamos hablando de iglesias ni de templos, es una cuestión del individuo, de la persona, de la personalidad, al hacer su conexión con su Padre Celestial. Entonces, la religión es el instrumento que permite al hombre ampliar la conciencia cósmica y elevar su percepción espiritual, y que puede asegurar su supervivencia mediante la transmutación de la materia al espíritu. O sea, no hay otra forma de alcanzar el Padre, de alcanzar el Espíritu, que no sea por medio de esa religión personal. Podemos tener cuanta plata queramos, podemos tener cuanto bienes tengamos, podemos tener cultura, sabiduría, miles cosas, pero ninguna de esas cosas son capaces o nos permiten alcanzar a Dios y hacer esa transmutación de nuestra materia al espíritu. O sea que todas las otras cosas son también deseables y necesarias, pero a su vez tienen que estar subordinadas a la verdad del espíritu, la realidad espiritual. De otra forma, son cosas que pueden existir momentáneamente, pero no tienen la posibilidad de supervivencia o de subsistir y continuar en un ambiente espiritual si no reflejan en todos los aspectos la condición de la religión espiritual de nuestro Padre. Bueno, la humanidad entonces se desarrolla en base a dos tipos de religión. Tenemos la religión evolucionaria, que es la religión que se desarrolla por el ser humano, por el hombre, la mujer, que a medida que van avanzando van construyendo esa religión. Vamos a hablar más de eso. Y la religión revelada, que es la voz de Dios que nos llega por medio de sus seres celestiales.
múltiplos seres celestiales. El hombre nace con ese potencial espiritual. Por eso debe evolucionar hasta que el nivel espiritual sea alcanzado. Y definitivamente ese nivel espiritual pase a coordinar, es decir, gobernar todas las demás áreas del ser humano, como la ciencia, la educación, costumbres, moralidad, sociología, filosofía, política, economía, etc. No se alcanza el Padre por un conocimiento de economía, no se alcanza al Padre por un conocimiento de política ni filosofía. O sea, la religión es que nos permite alcanzar nuestro Padre y una vez con esa condición espiritual podemos trabajar y ajustar todos los demás haceres de la vida humana. De manera que ese es el gran desafío de la humanidad. Consiste justamente en hacer los ajustes necesarios en los logros alcanzados en todas esas áreas de la actividad humana, que por supuesto muchas veces avanzan más rápido que el alcance de los logros espirituales. Entonces, el desafío es justamente ajustar esos logros alcanzados para que ellos se encuentren de acuerdo a la verdad de la realidad espiritual. Este es nuestro desafío, porque al desarrollar más adelante o de forma más adelantada cualquier área, cualquier sector de la actividad humana, nosotros tomamos el riesgo sin tener una elevada percepción espiritual, nosotros tomamos el riesgo de asumir presupuestos y condiciones que no siempre reflejan la verdad y no siempre reflejan la realidad espiritual. Por eso que esos logros que nosotros alcanzamos, por supuesto, tienen que en algún momento, una vez que elevemos nuestra alma, nuestro espíritu, tienen que pasar por un escrutinio de manera que ellos puedan ser ajustados. Y ese es el desafío que tenemos porque el hombre es muy apegado, muy sumiso a todas sus creencias, de manera que le es difícil al hombre cambiar de idea una vez que asume algo como verdad. Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar un poquito de la religión evolucionaria, que es esa religión que está desarrollada por los hombres y las mujeres a medida que van avanzando. Entonces, la religión evolucionaria nace de un temor simple y todopoderoso. El temor que sobrecoge la mente humana que enfrenta lo desconocido, lo inexplicable y lo incomprensible. Eso es lo que nos dicen los reveladores. La religión evolucionaria es más bien sentimental, no es lógica. Nosotros reaccionamos a nuestros miedos, temores, angustias, ansiedades, momentos de felicidad o lo que sea, para construir esa religión. No la construimos en base a una lógica. Es la reacción del hombre a la creencia en un mundo hipotético de los espíritus fantasmales, que es el reflejo de creencia humano, excitado por la realización y temor de lo desconocido. La función de la religión evolucionaria primitiva consiste en conservar y aumentar los valores esenciales, sociales, morales y espirituales, que poco a poco van tomando forma lentamente. Nuestro progresar en eso es muy lento. Nosotros nos volvemos como si estuviéramos en cámara lenta. La religión evolutiva
es la madre de la ciencia, del arte y de la filosofía, que elevaron al hombre al nivel de receptividad de la religión revelada. O sea, antes que nosotros pudiéramos recibir alguna revelación, era necesario que nosotros empezáramos por nosotros mismos, con las influencias espirituales que nos cercan, a desarrollar una religión que originariamente se basó en el miedo del desconocido, en las cosas inexplicables. Y fue justamente ese desarrollo de esta religión que permitió que en algún momento nosotros recibiéramos una religión revelada, es decir, la voz del Padre manifestada por todos sus seres celestiales, incluyendo la dádiva de los ajustadores del pensamiento y la venida del Espíritu de la verdad. De forma tal que aquí ya podemos anticipar que la religión revelada, una vez puesta a nuestro conocimiento, tiene justamente el objetivo, la misión de aparar todos los puntos de divergencia o que no son verdaderamente la realidad espiritual para que nosotros podamos en nuestra religión evolutiva hacer los ajustes necesarios en base a la religión que nos es revelada. Pero, sin embargo, al desarrollar esa religión evolucionaria, nosotros tenemos algunos impactos en el ambiente humano. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que la religión fue esencial para el desarrollo y la preservación de la civilización. Sin la religión, nosotros tendríamos, o sería imposible alcanzar el desarrollo y la preservación de la civilización. La religión natural, que es lo mismo que evolucionaria, también ha hecho mucho para dificultar y estorbar la civilización, misma que de otra manera fomentaba y mantenía. Entonces, si por un lado fue esencial para preservar la civilización, por otro lado, también mucho dificultó y estorbó la civilización. ¿Por qué? Justamente porque nosotros tenemos dificultades de cambiar las creencias que nosotros hemos criado y establecido. Y eso nos prende a esos dogmas, a esas situaciones que nosotros creamos. Bueno, la religión ha obstaculizado las actividades industriales y el desarrollo económico, ha malgastado el trabajo y desperdiciado el capital. No siempre ha sido útil para la familia y no ha fomentado en forma adecuada a la paz y a la buena voluntad. A veces ha descuidado la enseñanza y postergado la ciencia. En verdad, esa religión muchas veces ha empobrecido indebidamente la vida para el enriquecimiento supuesto de la muerte. La religión evolucionaria, que es la religión humana, en efecto, ha sido culpable de todas estas cosas y muchas otras equivocaciones, errores y desaciertos. Sin embargo, esa misma religión ha mantenido la ética cultural, la moralidad civilizada, la coherencia social y ha hecho posible que la religión revelada más reciente compensara estos muchos defectos evolucionarios. No deja de tener entonces su valor. ¿Cómo podemos ajustar los equívocos de la religión evolucionaria? Tan solo dos influencias pueden modificar
y elevar los dogmas de la religión natural. Por supuesto, el primer de ellos, de estas influencias, es la presión de las costumbres establecidas en lento avance. Eso se mueve muy poquito a poquito, pero la sociedad va cambiando, los hombres van mudando sus costumbres y poco a poco esos dogmas se van eliminando o se van ah, cambiando para otras situaciones que atienden mejor a un determinado momento. La otra posibilidad de ajuste es la iluminación periódica de las revelaciones. O sea, el Padre en sus revelaciones, como esta del libro de Urantia, por ejemplo, o como Jesús, no lo hace eso frecuentemente, Él lo hace siempre que nosotros necesitamos. De forma presente, el Padre está en nuestra mente con el ajustador del pensamiento, tratando de conducirnos hacia Él. Vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. De manera que entonces, esa iluminación periódica de las revelaciones de época, la creencia evolucionaria en los fantasmas formó los conocimientos de una filosofía de religión revelada que finalmente destruirá la superstición en su origen. O sea que ese es el trabajo de la revelación, destruir la superstición en su origen. Bueno, hablamos entonces de la religión evolucionaria. Vamos a hablar un poquito de la religión revelada. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? La religión revelada es la actitud universal que se deriva del espíritu, la seguridad de la conservación de las realidades eternas, la supervivencia de la personalidad y el logro final de la deidad cósmica, cuyo propósito ha hecho todo esto posible. Entonces, para eso sirve la religión revelada. Solo la religión revelada puede hacerse verdadera y espiritualmente moral. O sea, cuando los reveladores nos ponen una revelación, ellos pueden no estar eh, revelando toda la verdad. Puede ser que algunas cosas nosotros no seamos capaces de comprender. Entonces ellos tratan de limitar esta revelación a nuestra capacidad de entendimiento. Pero siempre lo que es revelado es verdadero y es espiritualmente moral. Bueno, la diferencia característica entre la religión evolucionada y la religión revelada consiste en una nueva calidad de sabiduría divina que se agrega a la sabiduría humana puramente espiritual. La religión revelada es el elemento unificador de la existencia humana. La revelación unifica la historia, coordina la geología, la astronomía, la física, la química, la biología, la sociología, la psicología y otras cosas más. Por eso que más atrás nosotros comentamos que es necesario hacer los ajustes en la religión evolucionaria para que esa religión sea ajustada según las verdades de la revelación que nos es hecha. Entonces, en algún momento, esa religión revelada nos pone en una situación en donde nosotros tenemos que mirar todos los logros que alcanzamos y lo tengamos que ajustar a esa realidad
de esta revelación. La religión evolucionaria lleva al individuo la idea del deber personal. La religión revelada acentúa cada vez más el amor, la regla de oro. La religión revelada es expuesta por el verdadero mundo espiritual, o sea, los seres celestiales. Es la respuesta del cosmos superintelectual al hambre mortal por creer, por creer en las deidades universales y confiar en ellas. La religión evolucionaria ilustra los intentos tortuosos de la humanidad en búsqueda de la verdad. Eso no puede ser de otra forma una vez que nuestro trabajo de evolución es partir de la imperfección hacia la perfección. De manera que en este trayecto, en esta aventura, muchas veces nosotros vamos a cometer errores. Es parte del proceso de evolución del hombre. Entonces, esa religión evolucionaria ilustra todos nuestros intentos de hacer bien aquello que tenemos que hacer, pero que muchas veces son tortuosos en la búsqueda de esa verdad. La religión revelada es esa verdad misma. De manera que nosotros deberíamos mirar hacia la religión revelada y decir, bueno, esto es verdad, esto es lo que yo tengo que seguir, en esto es donde tengo que comprometerme y buscar la realidad espiritual. Seguimos hablando de la religión revelada. La revelación es la técnica de llegar a la unidad en la comprensión de la realidad y de las relaciones de la materia y el espíritu por la mediación de la mente. La revelación hace exitosamente un puente sobre el abismo entre lo que es material y lo que es espiritual, y más entre la criatura y el creador, entre el hombre y Dios. O sea, nosotros buscamos eso por nuestra evolución, encontrar a Dios de alguna forma o justificar a todo aquello que nosotros desconocemos y tenemos esa ansia de busca por la verdad, de encontrar la verdad. Y por eso muchas veces cometemos errores. Pero la revelación justamente hace ese puente en las dificultades que tenemos de nuestro mundo material y de lo espiritual que no es claramente perceptible para nosotros. Y esa revelación es la que puede ponernos acto directo entre la criatura y el creador, entre el hombre y Dios. La fe revela a Dios en el alma. La revelación, y este es un punto importante, la sustituta del discernimiento moral interior en un mundo evolucionario. Es decir, cuando nosotros llegamos a la moroncia, nosotros tenemos un instrumento que es la mota, que nos permite reconocer y acercarnos de las realidades espirituales sin mucha ayuda, sin la necesidad de mucha fe. Nosotros podemos tener contacto con el mundo espiritual a través de la mota. La revelación en nuestro mundo físico, una vez que aquí no tenemos la mota, es la sustituta del discernimiento moral interior en un mundo evolucionario y capacita al hombre a ver en la naturaleza el mismo Dios que por medio de la fe se manifiesta en su alma. La revelación es la única esperanza del hombre evolucionario. Voy a repetir. Es la única esperanza del hombre evolucionario por tender un puente sobre el abismo moroncial que acabamos de hablar.
La fe y la razón, sin ayuda de Mota, no pueden concebir ni construir un universo lógico. Sin la visión de Mota, el hombre mortal no puede discernir a la bondad, el amor y la verdad en los fenómenos del mundo material. De manera que ese es el trabajo de la revelación, darnos la condición, una vez que nosotros no disponemos de este instrumento de la Mota, de por medio de la revelación, reconocer a todas esas verdades que nosotros llevamos por nuestra fe en nuestro corazón, en la construcción de nuestra alma. Seguimos hablando de la religión revelada. La religión evolutiva crea sus dioses a imagen y semejanza del hombre mortal. La religión reveladora trata de transformar y evolucionar al hombre mortal a imagen y semejanza de Dios. Bastante diferente una cosa de la otra. La revelación religiosa es esencial para la realización de la hermandad urantia. No nos equivoquemos. No hay posibilidades de la realización de la hermandad en Urantia si nosotros no desarrollamos y ajustamos nuestra religión según la religión revelada. La realización de la hermandad social en nuestro mundo depende mucho del logro de las siguientes transformaciones personales y ajustes planetarios. Por supuesto, los ajustes planetarios apenas pueden darse si nosotros hacemos nuestras transformaciones personales. El planeta por sí mismo no hace ninguna clase de ajuste. Somos nosotros que una vez transformados, podemos en conjunto, en hermandad, promover los ajustes planetarios. Nosotros tuvimos 5 revelaciones. No vamos a hablar de todas ellas, pero tuvimos al príncipe planetario, Adán y Eva, Melquisedec de Salem y Jesús de Nazaret fue la 4ª revelación y finalmente los documentos de Urantia, de lo que estamos tratando aquí. Bueno, en todas esas revelaciones, los reveladores intentaron transmitir a todos nosotros es el concepto de la paternidad de Dios y la consecuente hermandad de los hombres. En todas las revelaciones, esa verdad está presente. Pero nosotros somos lentos para comprender y asimilar las verdades reveladas. Ya hablamos un poco de eso antes. Entonces, ¿por qué o cómo demoramos para comprender las verdades? ¿Y cómo comprometemos el resultado esperado de las revelaciones? Porque si nosotros no comprendemos y no asimilamos esas revelaciones, por supuesto, la revelación hecha no alcanzará en aquel momento el resultado que los reveladores esperaban. Entonces voltamos a esa cuestión del principio que Jesús dijo, este mismo evangelio que yo os proclamo ahora, algún día en el futuro gobernará el mundo, gobernará Urantia. Entonces, no importa que nosotros en algún momento no podamos comprender y asimilar esa revelación. Ella estará ahí presente para llevarnos siempre al final esperado por los reveladores. Quizá en un futuro distante, pero eso es lo que debe suceder. Vamos a ver cómo esas cosas pasan y descubrir cómo nosotros comprometemos todo eso, analizando los resultados que producimos a partir de la 4ª revelación, que es justamente la venida de nuestro Micael, encarnado como Jesús entre nosotros
y que hizo la pregación del Evangelio de la paternidad del Padre y de la hermandad de los hombres. Y aquí inauguró el reino de los cielos, el reino de su Padre. Entonces vamos a ver qué pasó ahí. Cuando vino Jesús tenía una misión, entonces en esa cuarta revelación. Dijo Jesús, he venido a este mundo para hacer la voluntad de mi Padre y para revelar su carácter amante a toda la humanidad. Esta es, hermanos míos, mi misión. Y esta es la única cosa que haré. Nosotros nos fijamos, Jesús no se involucró en ningún momento en cuestiones económicas, políticas, sociales o lo que fuera. La única preocupación y el único trabajo empleado 100% de corazón y alma por Jesús en su misión terrena fue justamente esa, de hacer la voluntad de su Padre y revelar el carácter amante a toda la humanidad de esa paternidad. Entonces, esa es la única cosa que haré, aunque los judíos y gentiles de esta época o de otras generaciones interpreten mal mis enseñanzas. Sean cuales fueren los errores que puedan cometer vuestros semejantes en la organización del mundo de hoy, el evangelio que os declaro gobernará este mismo mundo en una época futura. Aquí es de donde sacamos esa primera frase en la abertura de la presentación. El propósito final del progreso humano es el reconocimiento reverente de la paternidad de Dios y la materialización amante de la hermandad del hombre. Entonces, ese es el trabajo que Jesús vino a hacer entre nosotros y muy claramente lo hizo. Pero, como nosotros hablamos allí atrás, Jesús nos dijo que ese evangelio, querramos o no querramos, es el que gobernará el mundo en una época o en una era futura. De manera que yo creo que Jesús ya podía antever lo que sucedería luego después de su partida de entre nosotros. Y por eso mismo, en algún momento, Jesús les pasó instrucciones a sus apóstoles. Jesús se esforzó en hacer entender a sus apóstoles la diferencia entre sus enseñanzas y su vida entre ellos, y las enseñanzas que subsecuentemente podrían surgir sobre él. Dijo Jesús, mi reino y el evangelio asociado con este deben constituir el tema de vuestro mensaje. Punto. Eso es lo que quería Jesús que nosotros trabajáramos. No os desviéis predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas. Proclamad el evangelio del reino y describid mi revelación del Padre en el cielo. Pero no os extraviéis por los senderos de crear leyendas y construir un culto que tenga que ver con creencias y enseñanzas sobre mis creencias y enseñanzas. Más claro que esto es imposible. Jesús dejó muy claro cuál es el trabajo que es esperado de todos aquellos que salen a promulgar su evangelio, que es muy sencillo, la paternidad del Padre y la hermandad de los hombres. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Todo lo otro que nosotros creamos alrededor de eso es desnecesario. Y peor aún, mucho ha complicado nuestras vidas. Seguimos adelante. Bueno, después de ese mensaje, ¿qué hicieron los apóstoles? Aquí quiero decir que no es hacer una crítica al trabajo de los dedicados apóstoles,
Ellos, como nosotros, eran bien intencionados y querían hacerlo bien, pero inafortunadamente no comprendieron el mensaje que les dejó Jesús y no practicaron las instrucciones de Jesús. Entonces, soy un apasionado por todos esos apóstoles, pero es importante que nosotros comprendamos lo que ellos hicieron para que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿no? Vamos allá. Los resultados de la predicación de Pedro el día de Pentecostés fueron tales que decidieron la política futura y determinaron los planes de la mayoría de los apóstoles en sus esfuerzos por proclamar el Evangelio del Reino. Pedro fue el verdadero fundador de la iglesia cristiana. Pablo llevó el mensaje cristiano a los gentiles, a los creyentes griegos, lo llevaron a todo el imperio romano. Aunque los hebreos, encadenados por la tradición y dominados por los sacerdotes, se negaron como pueblo a aceptar el Evangelio de Jesús sobre la paternidad de Dios y la hermandad del hombre, así como también rechazaron la proclamación de Pedro y Pablo sobre la resurrección y ascensión de Cristo. Por otro lado, el Imperio Romano se encontró receptivo a esas enseñanzas cristianas en evolución. La civilización occidental en aquel momento era intelectual y estaba cansada de guerras y profundamente escéptica de todas las religiones y filosofías sobre el universo existentes. Perdón. Los pueblos del mundo occidental, que fueron los beneficiarios de la cultura griega, tenían una tradición venerada de un magnífico pasado. Podían completar la heredad de los grandes logros en filosofía, arte, literatura y progreso político. Pero con todos esos logros, no tenían una religión que satisficiera el alma. Sus anhelos espirituales permanecían insatisfechos. Bueno, seguimos con el trabajo que hicieron los apóstoles. Sobre este foro de la sociedad humana que acabamos de hablar, fueron arrojadas de pronto las enseñanzas de Jesús. Esta situación significó un conflicto inmediato entre las viejas prácticas religiosas y la nueva versión cristianizada del mensaje de Jesús al mundo. O sea, los apóstoles no se conformaron en apenas proclamar el Evangelio de Jesús, la paternidad del Padre y la hermandad del hombre. La historia enseña que esta lucha terminó con mucha transigencia para adaptar, ajustar la religión que los apóstoles crearon al mundo de aquel momento, o sea, a nuestros dogmas, a nuestros equívocos, a todas esas situaciones de búsqueda de la verdad y que nosotros creamos para sustentar una idea de que nosotros lo estamos haciendo bien y para al mismo tiempo, al transigir y aceptar las condiciones que se mostraban en aquel momento de cada sociedad, para que esa sociedad aceptara el mensaje de Jesús, entonces se hizo toda esa transigencia y ahí se incluyeron en la religión de Jesús muchas otras cosas que no tenían nada a ver con esa religión. Entonces, el cristianismo presumió abarcar demasiado para ser asimilado por un pueblo,
en una o dos generaciones. Imposible. No era un sencillo llamado espiritual, la paternidad del Padre y la hermandad de los hombres. Ese era el llamado espiritual, tal como Jesús había presentado a las almas de los hombres. Muy pronto adoptó una actitud decidida sobre ritos religiosos, educación, magia, medicina, arte, literatura, ley, gobierno, moral, reglamentación social, sexual, poligamia y en forma limitada incluso sobre la esclavitud. O sea que al final transformamos esa religión en un documento, en una cosa que era para gobernar la civilización, dirigir gobierno, dirigir la reglamentación sexual y muchas otras cosas. El cristianismo no vino solamente como una nueva religión, cosa que estaba esperando todo el imperio romano y el oriente, sino que el cristianismo vino como un nuevo orden de sociedad humana. Y siendo tal pretensión como era el cristianismo, precipitó rápidamente el conflicto socio-moral de los siglos. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Sabia o insensatamente estos primeros líderes del cristianismo comprometieron deliberadamente los ideales de Jesús en un esfuerzo por salvar y fomentar muchas de sus ideas y tuvieron un éxito enorme. Pero no os equivoquéis, estos ideales del Maestro que fueron sacrificados en aquellas transigencias aún están latentes de su evangelio. Y con el tiempo, el futuro, afirmarán su pleno poder ante el mundo. Por esta paganización del cristianismo, el viejo orden ganó muchas victorias menores de naturaleza ritualística, pero los cristianos ganaron ascendencia en cuanto a una más elevada de moral humana, un concepto de Dios nuevo y considerablemente amplificado, la esperanza de la inmortalidad. Y Jesús de Nazaret fue entregado al alma hambrienta del hombre. O sea, no fue de todo mal. Pero vamos a hablar ahora un poquito de la quinta revelación, que es justamente del libro de Urantia. En nuestro intento de, dicen los reveladores, en nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Cuando hablamos de la conciencia cósmica, mucha gente tiene dificultades de comprender lo que quiere decir eso. Pero los reveladores un poquito más adelante, porque esta primera frase está en el segundo parágrafo de la introducción del libro de Urantia, poquito más adelante, los reveladores dicen la conciencia cósmica, aquí ellos explican lo que quieren decir, implica el reconocimiento de una primera causa. O sea, la única realidad no causada no es apenas el cosmos, no es apenas una idea de planetas, astros, soles y esas cosas todas. Es también eso. Pero lo más importante de la conciencia cósmica es justamente el reconocimiento de una causa primera. Y esa causa primera, un poquito más adelante, los reveladores nos dicen, Dios, el Padre Universal, es la personalidad de la primera fuente y centro. O sea, entonces, la conciencia cósmica implica en reconocer la paternidad del Padre Universal. Y por ello, esa conciencia es la que puede elevar nuestra percepción espiritual. O sea, que mirar a los planetas, a los soles, y entender el cosmos como una cosa física apenas, no es capaz de elevar nuestra percepción espiritual. Esa percepción espiritual apenas puede ser elevada si nosotros
comprendemos que Dios es nuestro Padre y por ello nosotros somos hermanos. El libro durante a la quinta revelación, una vez más, los reveladores buscan transmitir el concepto de la paternidad de Dios y la consecuente hermandad de los hombres. Los reveladores en el mandato de publicación del libro de Urantia nos dicen que consideramos que el libro de Urantia es una característica de la evolución progresiva de la sociedad humana. No está relacionado con los episodios espectaculares de una revolución de época, aunque aparentemente puede estar programado para aparecer en la estela de una de esas revoluciones en la sociedad humana. El libro, o sea, el libro pertenece a la era que seguirá. Los reveladores anticiparon todos los problemas que serían causados por ese cristianismo que nosotros implantamos en el mundo. Ellos, sabiendo lo que iban a pasar, hicieron una nueva revelación para que nosotros pudiéramos estar preparados, porque ese libro pertenece a la era que seguirá inmediatamente a la conclusión de la actual lucha ideológica. Cuando los reveladores nos dijeron eso, muchos de nosotros pensamos que ellos estaban hablando del comunismo. Personalmente, yo pienso que no. Yo pienso que ellos están hablando aquí justamente de este momento que nosotros estamos viviendo y que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la verdad es que los reveladores no hablan de cuál sería esa lucha ideológica. Pero ellos dicen que inmediatamente a la conclusión de la actual lucha ideológica, ese será el día en que los hombres estarán dispuestos a buscar la verdad y la rectitud. Que para mí, es decir, cuando pase, como ellos dicen, este caos de la confusión actual, ¿no? Será más fácil formular el cosmos de una era nueva y mejorada de relaciones humanas. Y es para este mejor orden de cosas en la Tierra que el libro ha sido preparado, el mandato de publicación. Este párrafo me parece de suma importancia para que nosotros podamos comprender lo que los reveladores hicieron al entregarnos el libro de Urantia con todas sus enseñanzas en antelación, de manera que nosotros pudiéramos prepararnos para lo que viene a seguir. Nosotros tenemos que tener eso mucho en cuenta para no cometer los mismos errores que hicimos en otras épocas. Seguimos adelante. Vamos a hablar aquí, hablando de la quinta revelación, que es el resultado de lo que pasó con el cristianismo, que es el secularismo y el materialismo, que es el momento que nosotros estamos viviendo. Entonces, el secularismo moderno ha sido fomentado por dos influencias mundiales. ¿Cuáles son? El padre del secularismo fue la actitud de la así llamada ciencia, que es una ciencia atea, de miras estrechas y sin Dios, del siglo XIX y del siglo XX. La madre del secularismo moderno fue la totalitaria iglesia cristiana medieval. O sea que al construir el cristianismo de la forma que nosotros construimos, creamos condiciones para que esa religión cristiana fuera largamente rechazada. Y esa revolución es justamente el secularismo.
que tuvo su comienzo como protesta contra la dominación casi completa de la civilización occidental por la Iglesia cristiana institucionalizada. Bueno, se requirió un gran poder, una influencia poderosa para liberar el pensar y el vivir de los pueblos occidentales de la guerra destructora de una totalitaria dominación eclesiástica. El secularismo rompió las cadenas del control de la Iglesia y ahora, a su vez, amenaza con establecer un nuevo dominio ateo en el corazón y en la mente del hombre moderno. El estado político, tiránico y dictatorial es la herencia directa del materialismo científico y del secularismo filosófico. El secularismo no bien libera al hombre de la dominación de la iglesia institucionalizada, cuando lo vende, y la palabra es esa misma, lo vende al vínculo esclavizante del Estado totalitario. El secularismo libra al hombre de la esclavitud eclesiástica tan solo para traicionarlo, entregándolo a la tiranía de la esclavitud política y económica. No sé si apenas yo veo lo que está pasando en el mundo o si ustedes comparten de esas ideas también, pero para mí esa es la lucha ideológica que nosotros estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo fue el siglo XX, ¿no? El libro de Urantia llega a la humanidad en 1955. El siglo XX estuvo dominado por el materialismo y grandes enfrentamientos con el secularismo. Fue una época de grandes inventos en la comunicación, la radio y la televisión, Internet y el poder de prensa. De manera que aquí el mismo propició que nosotros pudiéramos hacer un gran desarrollo en todo lo que es de tecnología, comunicación y todo eso. Y eso todo se avanzó de manera muy aprofundada y muy adelantada en relación a la evolución espiritual que nosotros deberíamos tener. Por ello, en algún momento muchas de esas cosas tienen que pasar por ajustes cuando nosotros logremos desarrollar una espiritualidad mejor. Bueno, la población mundial al iniciar el siglo era de 1.600 millones de habitantes. Cuando terminamos ese siglo, éramos 6.140 millones, información de Google. O sea, tuvimos un crecimiento de población de cerca de 4 veces, ¿no? Es mucha gente, mucha cosa pasó. Y mucha es la necesidad de toda esa gente nueva que ahí surgió justamente en este momento que estamos viviendo nosotros. El momento de esta revelación, en el momento de esta revelación, el clima intelectual y filosófico que prevalece tanto en la vida europea como en la americana es decididamente secular. Debéis a la rebelión secularista la extraordinaria creatividad del industrialismo americano y el progreso material sin precedentes de la civilización occidental. Puesto que la sublevación secularista fue demasiado lejos y perdió de vista a Dios y a la religión verdadera. También produjo una cosecha no intencionada de guerras mundiales y inquietudes internacionales. Tuvimos la Primera y Segunda Guerra Mundial, conflictos en Asia, Oriente Próximo y otras cosas más. La debilidad inherente del secularismo consiste en que desecha la ética y la religión en favor de la política y del poder.
No se puede establecer la hermandad de los hombres si se niega o ignora a la paternidad de Dios. Por ello es que nosotros decimos que hay una lucha en marcha ahora y los hombres van a descubrir que todo ese materialismo y todo ese secularismo que nosotros colocamos, implantamos en la humanidad, no puede traernos felicidad, no puede hacer con que seamos bien sucedidos. Nosotros tenemos que volver a Dios, reconocer su paternidad y la hermandad de los hombres. Y una vez que este momento nos llene de infelicidades y de desapuntamientos por no alcanzar la felicidad que nosotros queremos, es cuando el hombre se volcará a pensar en Dios y buscará saciar su hambre espiritual. Por eso, los reveladores nos dicen que el libro está diseñado, está preparado para ese momento. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el siglo XXI, la era actual. La vida cotidiana está marcada por la crisis del trabajo, el mundo rico frente al mundo pobre, la inmigración, la xenofobia, la violencia, el consumismo, el neonazismo, el calentamiento global, la crisis del petróleo, la crisis del agua, la crisis de la sociedad humana. Ese es como nosotros podemos definir el momento que estamos viviendo en el siglo XXI, que es la era actual. Tenemos acceso democratizado, global y total a la información y al conocimiento a través de los medios de comunicación. La Internet marca el inicio de una nueva sociedad, la sociedad de la información. Pero sin Dios, sin religión, el secularismo científico no puede coordinar nunca sus fuerzas, almacenar, armonizar sus intereses, razas y nacionalismos divergentes y rivales. Atención, miren lo que dicen los reveladores aquí. Esta sociedad humana, secularista, a pesar de sus logros materialistas sin paralelo, se está desintegrando paulatinamente. La fuerza principal de cohesión que resiste a esa desintegración del antagonismo es el nacionalismo. Todos nosotros estamos escuchando continuadamente hablar sobre el nacionalismo. Y el nacionalismo es, a la vez, la principal barrera para la paz mundial. Ahí, documento 195.8.10. Nosotros decimos que la revelación puede no estar entregando en un momento toda la verdad, porque nosotros no lo alcanzamos. Pero todo lo que ellos nos dicen es siempre verdad, porque está revelado. Yo creo en eso. Cuando los reveladores nos dicen que el libro pertenece a la era inmediatamente posterior a la conclusión de la lucha ideológica actual, ¿de qué lucha ideológica están hablando? Cualquier que sea esa lucha, el hombre pronto descubrirá que ninguna de las ideologías actuales puede traer la paz y la unidad de la raza humana. Ese será el día en que el hombre estará dispuesto a buscar la verdad y la rectitud. ¿Qué logramos con todo esto? ¿Qué resultados alcanzamos? Eso también está dicho por los reveladores, o sea, hay 195.8.13. Durante el primer tercio del siglo XX, los urantianos mataron a más seres humanos que los que fueron matados durante la entera dispensación cristiana hasta ese momento. Y atención, y este es tan solo el comienzo de la amarga cosecha del materialismo y el secularismo.
destrucciones aún más terribles están por ocurrir. No tengo idea de lo que los reveladores conocen y saben que va a pasar, eh, pero dicen que serían destrucciones terribles. El materialismo niega a Dios, el secularismo simplemente lo ignora. Un sistema social duradero sin una moral predicada sobre las realidades espirituales no puede perdurar, puesto que equivaldría a pensar en el sistema solar sin gravedad. Pero aún cuando el materialismo y el mecanicismo hayan sido más o menos derrotados, dicen los reveladores. ¿Qué quiere decir más o menos derrotados? Yo supongo que aquí ellos dicen, sí, las cosas van a mejorar. Vamos a derrotar eso más o menos, pero no completamente. Y ellos dicen, la influencia devastadora del secularismo del siglo XX seguirá frustrando la experiencia espiritual de millones de almas desprevenidas. Los desafíos que nosotros tenemos frente a nuestra. Los hombres y mujeres modernos e inteligentes, supongo que todos nosotros aquí, más algunos, evaden la religión de Jesús porque temen lo que se les hará a ellos y con ellos. Y todos esos temores son bien fundados. La religión de Jesús, en efecto, domina y transforma a sus creyentes, exigiendo que los hombres dediquen la vida a buscar el conocimiento de la voluntad del Padre en el cielo y que las energías del vivir se consagren al servicio altruista de la hermandad del hombre. Entonces, podemos querer evadirnos de esa responsabilidad, pero ese es el camino. Los egoístas, francamente, no quieren pagar ese precio, ni siquiera para conseguir el tesoro espiritual más grande que se haya ofrecido jamás al hombre mortal. Solo cuando el hombre se haya desilusionado suficientemente de las congojas y desencantos que acompañan la búsqueda necia e engañosa del egoísmo, y haya posteriormente descubierto la esterilidad de la religión formalizada, estará dispuesto a volverse de todo corazón hacia el Evangelio del Reino, la religión de Jesús el Nazareno. Ningún sistema social ni régimen político que niegue la realidad de Dios puede contribuir en forma constructiva y duradera el avance de la civilización humana. Pero el cristianismo, así como está subdividido y secularizado en el día de hoy, representa el mayor obstáculo para su propio avance ulterior. Especialmente esto es verdad en el Oriente. Bueno, pero también tenemos oportunidades. Una nueva y más plena revelación de la religión de Jesús está destinada a conquistar el imperio del secularismo materialista y a derrotar la influencia mundial del naturalismo mecanicista. Y atención, esto es importante. En este momento, Urantia se tambalea en el borde mismo de una de las épocas más sorprendentes y cautivantes de reajuste social, aceleración moral y esclarecimiento espiritual. O sea, tenemos esperanza. La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. Si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual, mientras sigue ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual deberá esperar el advenimiento
de estos nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dedicarán, esperamos nosotros, exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. El futuro, ¿qué podemos esperar del futuro? El cristianismo rindió indudablemente un gran servicio a este mundo, pero a quien más se necesita ahora es a Jesús. Muchos de nosotros pensamos, no, tiene que venir Jesús para solucionar los problemas que tenemos, pero no es eso lo que los reveladores nos dicen. El mundo necesita ver a Jesús nuevamente en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu, que efectivamente revelen el Maestro a todos los hombres. O sea, nos están pasando la pelota aquí. O sea, nosotros somos los que tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? La cultura moderna debe volverse espiritualmente bautizada con una nueva revelación de la vida de Jesús, iluminada con una nueva comprensión de su evangelio de salvación, la salvación eterna. Y cuando Jesús así se eleve, Él la traerá a todos los hombres hacia Él. Los discípulos de Jesús deberían ser más que conquistadores, aún fuentes colmadas de inspiración y de un vivir elevado para todos los hombres. La belleza y la sublimidad, la humanidad y la divinidad, la sencillez y la singularidad de la vida de Jesús en la tierra presentan un cuadro tan impresionante y atractivo de la salvación del hombre y de la revelación de Dios, que los teólogos y filósofos de todos los tiempos deberían reprimir el atrevimiento de formular credos o crear sistemas teológicos de esclavitud espiritual a partir de tal auto-otorgamiento trascendental de Dios en la forma del hombre. Los habitantes de Urantia, nosotros, han de llegar a liberarse de esos antiguos errores y de estas supersticiones paganas respecto de la naturaleza del Padre Universal. La revelación de la verdad acerca de Dios está comenzando a aparecer y la raza humana está destinada a conocer el Padre Universal en toda esa belleza de carácter y hermosura de atributos que tan magistralmente describió el Hijo Creador que residió en Urantia como Hijo del Hombre y Hijo de Dios. Sí, Jesucho, te escucho. Jesucho, bueno, Sí, sí, muchas seguimos. gracias Sí, por presentarme la palabra de antemano, de intermediario y tal. Sí, la verdad es que coincido en el fervor y en la fuerza que tiene la charla con referencia al Evangelio de Jesús, las etapas pasadas, modernas y el libro de Urantia, ¿no? La revelación, bueno, esta moderna que exige una acción, una responsabilidad, una hermandad y todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, no quiero criticar, pero creo a ver, siendo usted presidente, mis máximos honores, usted como humano tiene criterios eh, quizás desavenidos, ¿no? Quizás un poco en contraste con lo que es, lo que significa el colectivo del libro de Duranti en general. Que bueno, que es representante y por algo lo es, porque es muy ferviente en la ley que pretende que es algo más que el Evangelio, ¿no? Yo intento aplicar toda esta conferencia el que es una extensión del Evangelio, ¿no? Es algo más, ¿no? Es un poco algo más y por lo tanto representa un poco más de lo que usted dijo, de responsabilidad, acción,
eso álmico y tal, ¿no? Cada uno barre para su casa según su creencia, ¿no? Según su educación. No, no es lo mismo Brasil que España, o España que Letonia, o, o la Rusia más ortodoxa, ¿no? Sin embargo, sin embargo, se cree en el Evangelio de Jesús, ¿no? Es extendido por todo el mundo, ¿no? En fin, que sí, sí, estoy entendiendo que sí, pero que esto se puede divergir un poco más, ¿no? Un poco más. Bueno, gracias, Jesucho. Sí, seguimos hasta el final aquí y luego hablamos más sobre todo eso. No os desalentéis, la evolución humana sigue progresando y la revelación de Dios al mundo en Jesús y por Jesús no fracasará. Ahí el documento 196, 333. El evangelio que os declaro, Jesús hablando aquí, ¿no? Gobernará este mismo mundo en una era futura. El propósito final del progreso humano es el reconocimiento de la paternidad de Dios y la materialización amante de la hermandad del hombre. La religión se enfrenta ahora con el desafío de una nueva era de mentes científicas y tendencias materialistas en esta gigantesca lucha entre lo secular y lo espiritual. La religión de Jesús finalmente triunfará. Sea cual fuere el conflicto aparente entre el materialismo y las enseñanzas de Jesús, podéis estar seguros de que en las eras por venir, las enseñanzas del Maestro triunfarán plenamente. En todos vuestros esfuerzos valiosos por liberaros de los credos y supersticiosos de las eras pasadas, aseguraos de conservar la verdad eterna. Cuando haya pasado la actual rebelión contra la superstición, las verdades del Evangelio de Jesús persistirán gloriosamente para iluminar un camino nuevo y mejor. O sea que una vez más, ellos hablan que esta era actual de la superstición será superada. El llamado, yo entiendo que los reveladores nos invitan a hacer un trabajo. El cristianismo rindió indudablemente un gran servicio a este mundo, pero a quien más se necesita ahora es a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús vivir nuevamente en la tierra. Y esa vivencia de Jesús se tiene que dar en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu, que efectivamente revelan al Maestro a todos los hombres. En el mandato de publicación, los reveladores nos dicen, ustedes, quienes han dedicado sus vidas al servicio del libro y la hermandad, apenas logran darse cuenta de la importancia de sus acciones. Sin lugar a duda, ustedes vivirán y morirán sin tomar conciencia cabal de que están siendo partícipes del nacimiento de una nueva era de la religión en este mundo. El futuro, siguen los reveladores en el mandato de publicación, el futuro no se halla al alcance de su comprensión mortal, pero ustedes harían bien en estudiar diligentemente el orden, el plan y los métodos de progresión, así como fueron decretados por Micael en su vida terrena cuando el Verbo se hiciera carne. Sigue todavía el mandato de publicación. Ustedes deben estudiar otra vez los tiempos de Jesús en la tierra. Ustedes deben tomar cuidadosa nota de cómo el reino de los cielos fue inaugurado en el mundo. Al ganar almas para el Maestro no es la primera milla de compulsión
deber o convención la que transformará al hombre y a este mundo, sino más bien la segunda milla de servicio libre y devoción amante de la libertad, que corresponde a los jesuíticos que salen para captar a su hermano en amor y guiarlo espiritualmente hacia el fin más alto y divino de la existencia mortal. Este llamado, el llamado a la aventura de construir una sociedad humana nueva y transformada por medio del renacimiento espiritual de la hermandad jesuítica del reino, debería causar emoción a todos nosotros, a todos los que creen en él como nunca han estado emocionados los hombres desde los días en que caminaban por la tierra como sus compañeros en la carne. No os desalentéis, la evolución humana sigue progresando y la revelación de Dios al mundo en Jesús y por Jesús no fracasará. Sígueme, diría Jesús, te necesito. Muchas gracias. Bueno, aquí si nos ponemos a órdenes para escuchar notas, aclaraciones, observaciones, preguntas o lo que sea. Con mucho gusto. Sí, Víctor. Está cerrado tu micrófono, Víctor, lo tienes que abrir. Oh, ok. Yo estoy sumamente entusiasmado, conmovido con esta enseñanza, oh, estoy, no sé, demasiado. ¿Por qué? Porque pues es la realidad de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido. Bueno, yo voy para 74 años, pues he visto muchas cosas y el Padre me ha dejado llegar hasta ahorita y estoy viendo. Y si me deja llegar, quién sabe qué llegaré a ver. Pero con este estudio, no, muchas gracias, se lo agradezco. Estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Es importante tener en cuenta que mi objetivo aquí no es alarmar, ni traer pánico, ni desconsiderar el trabajo que hicieron nuestros hermanos en el pasado, sino que más bien poner en pauta la responsabilidad que nosotros tenemos para llevar adelante la revelación que nos es puesta en el libro de Urantia. Bueno, Javier, tú es. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, Enrique, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente ha sido muy motivadora, particularmente me ha llegado al corazón. Creo que has tocado el tema realmente, la esencia del libro de Urantia. Me gustaría hacerte una pregunta, a ver si nos pudieras recomendar qué podemos hacer para llevar la revelación a hermanos que no tienen una base judío-cristiana. Estoy hablando de musulmanes, estoy hablando de taoístas, hinduistas, sintoístas, tantas otras religiones que comparten nuestro espacio en nuestro planeta. ¿Cuál sería tu recomendación para acercarnos a esos hermanos que desconocen la existencia de Jesús de Nazaret? Gracias. Gracias por la pregunta, Javier, muy oportuna. Claro, es un desafío enorme poder diseminar todas las revelaciones por todos los rincones del mundo. No es una cosa sencilla ni fácil, pero exige comprometimiento. Nosotros tenemos que trabajar primeramente en nosotros para que podamos refletir la luz del Padre a través nuestro a todos los hombres. Alguien habrá preguntado alguna vez o sugerido que el mal es una creación de Dios.
Y claro que no, los reveladores nos dejan eso muy claro, pero Dios es luz y nos hizo de una manera imperfecta para que nosotros evolucionamos. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos permitir que esa luz nos traspase para que nosotros alcancemos a otras personas. Lo que no queremos es proyectar las sombras, y las sombras en este caso es el pecado, el mal. Si nosotros no reflejamos la luz del Padre, ¿cómo vamos a convencer a los demás que este es el camino? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es, nosotros tenemos que estar organizados, tenemos que trabajar juntos. O sea, hay muchos proyectos que van caminando en paralelo. Entonces, vamos a pensar en una situación en donde estamos, por ejemplo, en la mar. Y ahí en la mar van surgiendo varios pequeños barcos, ¿no? Varios pequeños. Cada uno de ellos es un proyecto. Esos proyectos van saltando y apareciendo. Y claro, tienen una influencia muy importante. Pero muchos de esos barcos empiezan, terminan y se fueron. Ya no resisten a la situación del mundo y las cosas que tienen que sobrepasar. Entonces, en el medio de ese barco, de esos barquitos, nosotros tenemos que poner un transatlántico, un buque gigante, que es compuesto por nosotros, que le tenemos que dar la seguridad, la confianza de que ese buque no perecerá jamás, porque tiene la unión de todos nosotros para llevar adelante la misión que el Padre nos entregó. Entonces, nosotros tenemos que ser ese barco. ¿De qué manera? Tenemos que estar organizados para que, de una forma tal, que los pequeños barcos puedan seguir apareciendo. Pero entre estos pequeños barcos, algunos no son deseables. Este buque sólido, ese gran bote, tiene que tener la inspiración de que la gente confíe y diga, bueno, aquí sí puedo estar colgado y amparado por esta gran organización. Cuando hablo de organización, no estoy hablando de una empresa, sino que es justamente formar un team de trabajo en donde todos nosotros podamos caminar juntos. Entonces, sí, es importante el trabajo de esos voluntarios que se aventuran de manera dedicada, confiable, para atraer más hermanos y formar un grupo de trabajo, diseminar las enseñanzas. Pero más allá, tenemos que tener la seguridad de ese barco gigante que estará navegando siempre y no perecerá jamás. Esa es la idea, ¿no? Trabajemos juntos, tenemos que formar un gran equipo, tener acciones coordinadas. Y cada caso es un caso. Nosotros cuando ingresamos en un país nuevo, tenemos que aprender su cultura, aprender de qué manera ellos se mueven, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, aceptar sus credos, respetar a esos credos, a esos dogmas. Y nosotros no queremos quitar esos dogmas de la gente, pero sí nosotros queremos llenar el alma de ese hermano con la verdad del Padre, agua limpia, de manera que toda la agua sucia pueda salir de forma natural, sin que nosotros la quitemos, sino que cada uno se vaya convenciendo de dónde está la verdad y pueda encontrar entonces el camino
del Padre y reconocer la hermandad de los hombres. Bueno, Héctor, hablé demasiado. Gusto verte otra vez, Héctor. Vamos allá, así como a todos ustedes. Mucho gusto, Enrique, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Enrique, pues muchas gracias por esta conferencia. Me sacaste de una duda muy importante que todavía yo expresé en el grupo de estudio de anoche sobre si no ya estábamos precisamente en la siguiente época en la que ya todos nosotros que somos estudiantes de libros, las asociaciones, eh, tratar de dar a conocer más ágilmente las enseñanzas del libro. Ya estoy más convencido, te repito, agradezco que me quitaste la duda de que tenemos que seguir trabajando. Lo acabas de decir, también seguimos siendo sembradores. A lo mejor no alcanzamos a ver resultados, puede ser que no podamos llegar a ver resultados y que estamos ahorita aquí presentes, pero repito, ese es el trabajo que tenemos ahorita. En cada asociación, en cada uno de nosotros, ese ejemplo que tenemos que dar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, de que hemos aprendido, que hemos entendido el Evangelio del Maestro Jesús, de que es lo que va a cambiar al mundo al final, no como comentabas, de que con política, con economía, con otras cosas que en realidad son puro materialismo. Entonces, la espiritualidad es la que tenemos que trabajar todos nosotros para que en un futuro, o sea, los futuros políticos, los futuros economistas tengan más espiritualidad y todos esos conocimientos materiales que tienen los impregnen precisamente de esa misma espiritualidad para entender y ayudar a sacar de los problemas a toda la gente del planeta, a toda la gente, a todos los ancianos. Entonces, es muy importante cada trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros. Eh, y creo que es lo que hay que puntualizar en cada reunión, en cada conferencia como la tuya, creo que hay que puntualizar eso, de que probablemente no veamos nosotros resultados, pero que para las siguientes generaciones va a servir mucho nuestro trabajo, lo que vayamos haciendo. Es el ejemplo para esas generaciones que ojalá, como dicen, y también estoy convencido de ello, lleguemos lo más pronto posible a las etapas de luz y vida. Muchas gracias otra vez, Enrique, y saludos a todos, hermanos. Gracias. Gracias, Héctor. Muy, muy bien. Confortable tus palabras. Así mismo es. Y sí, Marianne, estuve ahora. Yes, thank you, Enrique. I was very inspired. I hope that it will be available for people to read in English. To answer the gentleman's question, one thing is to support Urantia Foundation translations and get those books into libraries in these different countries. That's probably one of the easier things. Well, not that it's easy to do translations, but you don't have to physically go to those countries. So that's my suggestion to help Urantia Foundation translate this book into as many languages as possible. Thank you. That's all I have to say. Very good. You raised a very good point, Marianne. Thank you. I think we all have to work towards that direction. Gerardo Leche, mi amigo de cine. Gracias. ¿Puedo? Hola, Enrique. Hola, mis hermanos. Oh, Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano y presidente, porque tu presentación viene en lo personal a ampliar la visión e interpretación del mandato de publicación y muchos conceptos actuales contenidos en los documentos 195 y 196. Solamente quisiera agregar a los dos factores que mencionaste ante la pregunta acertada de Javier, que nuestra tarea como humanos también debe ser orar, porque a través de la oración nuestro poder se enlaza con el cosmos y nuestra oración y adoración, pues por supuesto integradas en su momento, tienen la capacidad de unirse y con este trabajo de integrar
no solo nuestras acciones materiales humanas, sino influenciar al trabajo de los seres intermedios, que como ciudadanos permanentes de nuestro planeta pueden intervenir para evitar esas catástrofes. Primero, pues de destrucción planetaria a través del egoísmo y la guerra, y otro, la supervivencia del planeta que estamos arrojando con la contaminación y demás factores. Entonces, solamente quería agregar este tercer elemento que es muy importante, porque nuestra oración, Muchas por muy gracias. simple que sea, tiene la capacidad de influir. Sin duda, Geraldo, muchas gracias por traerlo para todos nosotros. Gracias. Susana Sabino, gusto de estar com vocês. Prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sabino, o seu microfone está fechado. Obrigado. Muito obrigado pelo momento especial de ter participado dessa apresentação, Henrique. Você foi muito feliz e teve um sucesso com esse tema que é muito atual, muito atual. Eu gostaria de lembrar duas passagens da revelação de Urântia para todos nós. Digamos que, em vez de um barco, fôssemos participar de um campeonato de xadrez, e que aqui na tela, e os que estão na reserva da tela, são os enxadristas, os jogadores de xadrez. Então, eu gostaria de passar do livro de Urântia duas ministrações para vencer esse jogo de xadrez que é a nossa vida em Urântia. E a beleza da apresentação do Henrique, ela tem dois trunfos que estão em duas passagens do livro de Urântia e eu coloquei no chat. Eu gostaria de ter a contribuição da Jenny para ler o número do documento e eu realço a passagem que é a jogada mestra para nós, estudantes do livro de Urântia, realizarmos essa expectativa ou esse plano para concluir a quinta revelação de época, que são duas passagens muito interessantes. A Jenny poderia ler a primeira, 156, 5, 10. E aí nós destacamos o ponto. Agora não estamos com tempo, Posso pôr na tela? Sabino. Pode, por gentileza, colocar o texto no chat para todo mundo ler. Então, nós precisamos continuar com a palestra do Henrique. Temos mais mãos levantadas, sim? Então, por gentileza, coloque o texto aqui no chat e todos podemos ler. E as pessoas que falam outro idioma podem procurar nos seus livros. Muito obrigada, Sabino. Desculpe. Eu coloquei os dois números das passagens. Que todos copiem esses números, que são extremamente importantes para nós. Um deles tem a ver com os talentos, e os talentos têm a ver com os 7 espíritos mente ajudantes. O outro é a solução dos problemas sociais e até econômicos. Então, nós temos duas chaves. Os números dos documentos estão no chat. Se puderem copiar, vocês terão algo fantástico para dar continuidade. Muito obrigado e desculpem. Obrigado, Sabino. Sempre bom te ouvir. Um abraço. Olá, Pablo. ¿Cómo estás? Gusto verte por aquí. Encantado, Enrique, de verte también y gracias por esa presentación tan bonita. Justo quería comentar sobre eso. A ver,
empezaste a darnos una historia de cómo va cambiando la religión evolucionada y va aportando gran vida la religión revelada, ¿sí? La revelación. Un ejemplo de esto, solo como para poner un contexto, es cuando el hombre empezó a temerle a Dios y por el temor a Dios, esa creencia de la religión evolucionada, hacía que se negaba ciertas cosas para tratar de ejercer un control y por supuesto en su momento le sirvió. Pero también dijiste en tu presentación que solo la religión revelada puede hacerse verdadera y espiritualmente moral. Y para contrastar, vemos como cuando Jesús nos habla entonces de un Dios de amor, de un Dios Padre, de un Dios cercano, ¿verdad? Y entonces ahí vemos como la revelación de la verdad ilumina el camino, nos hace quitarnos el temor y podemos entonces, si consideramos a Dios como nuestro Padre y evidentemente a todos nosotros como hermanos, podemos ejercer en la práctica esa verdad nueva y moral ya más espiritualizada, más coherente. Y luego nos llevaste en una fase que me pareció muy importante, de mostrarnos cómo estuvo el siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Esa fase tan materialista que tuvimos, y es verdad, totalmente cierto. Y más aún, cómo estamos en la situación actual. Y lo resumiste de una manera que mientras yo lo iba escuchando, yo decía, estamos en crisis. Estamos en una tremenda crisis. Pero es en estos momentos de crisis cuando entonces me resalta una enseñanza de Jesús, muy cortica, la voy a leer. Dice Jesús, no hay aventura más apasionante en el curso de la existencia mortal que el regocijo, la alegría, de actuar como socio de la vida material que se une con la energía espiritual y la verdad divina en una de sus luchas victoriosas contra el error y el mal. Es una experiencia maravillosa y transformadora tornarse en el canal viviente de la luz espiritual que ha de iluminar al mortal que permanece en la oscuridad espiritual. Si estás más bendecido con la verdad que ese hombre, su necesidad debería de ser para ti un desafío. Ese para ti un desafío es para todos nosotros. Porque el hecho de que tengamos Yes. la revelación, el libro Urantia, eso nos hace de alguna manera bendecidos en tener esto y que queremos compartir. En estos momentos de crisis es importante compartir el mensaje con las personas más cercanas, con un amigo que nos crucemos, inspirados en Jesús que siempre iba caminando y haciendo el bien. Si nosotros tratamos de fomentar estas enseñanzas, ciertamente en algún momento vamos a salir de esta crisis y el libro va a estar preparado para esa época en la que nosotros mismos habremos puesto nuestro granito de arena. Muchas gracias por la presentación. Un abrazo a todos. Así es, Pablo. Muchas gracias. Eh, JP, eh, I guess it's Perdón, you now. I don't know. sorry, Yeah. Enrique. Tenemos a Alfonso tiene su mano física levantada. Está primero Okay. Alfonso. Adelante, Alfonso, por Okay. favor. Brevemente, por favor. Buenas tardes a todos y les felicito por la presentación, muy agradable, muy instructiva y también, pero también quiero tomar en consideración los diversos hermanos como Janie, como Javier, como mi compañero Arturo, que están levantando, que yo estoy viendo que están con mucha sinceridad llevando el mensaje, tratándonos de atraer, tratándonos de enseñar. Es algo muy, muy bonito que yo no había visto de los 20 años que tengo con la revelación, ¿verdad? Y me da mucha alegría y qué bueno que hubiese más, que hubiera más. Y solo para traer algo más a esta conversación, el otro día vi un programa que se llamaba Una vista hacia el futuro, en el que estaban entrevistando personas que se estaban dedicando a trabajar más en sociedad, en conjunto, sin deteriorar más la cuestión del ambiente, del clima y todo eso, ¿verdad? Entonces me gustó mucho una frase que dijo una nativa americana, o sea, una india. Le preguntaron que qué esperaban del futuro, dijo, que qué desearía, dice, que nos encontrásemos todos en una mesa en espíritu, porque es la única manera que vamos a entender todo lo que nos rodea. Y me gustó mucho lo que dijo, y es muy bonito que hay programas que se dediquen a esto, que estén viendo los adelantos que hay, pero que están relacionados con el progreso, pero sin deteriorar el clima ni la sociedad.
Era todo lo que quería decir y gracias por todo. Muchas gracias, Alfonso. ¿Quién es ahora? JP, is your turn or not? GP, Okay, después thank you. tenemos un par Enric, de... it was very interesting. I've been reading the book for 35 years, but I'm learning every day something new, and it was very interesting. And I found the Urantia book 2 years after I found the Alcoholics Anonymous. I went there as an atheist and blasphemer, but then I found God through the Urantia book. It was really, really, really interesting, and I'm still reading it every day. Thank you. Thank you, JP. We all are learning every day with when we discuss about the Urantia book. So it's a continuous learning process, and I think that's not going to end up even when we reach paradise with our Father. Thank you. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera de Norma, de Colombia. Dice, gracias, Enrique. Muy alineada con tu punto de vista. Pregunto, si el secularismo tan dañino para el reino, ¿cuál es la otra postura? Si es el secularismo tan dañino para el reino, ¿cuál es la otra postura que debería adoptarse para que se convierta en un movimiento en contrario del secularismo o mejor a favor del reino? Gracias, Norma, por tu pregunta. Claro, eso es justamente lo que estamos poniendo aquí en esta discusión, que es nosotros tenemos que volver a lo sencillo, pero nosotros no tenemos cómo hacer eso. Lo sencillo en este caso es trabajar en base a lo que Jesús nos dejó. Muy sencillo, buscar hacer la voluntad del Padre, reconocer al Padre y reconocer la hermandad de los hombres. Eso es todo lo que tenemos que hacer. El problema está en que nosotros rechazamos, nosotros digo, gran parte de la humanidad, rechazamos esa idea porque nos iludimos con el materialismo, con el poder, con todas las cosas que resultan de esta nueva edad que estamos viviendo. Entonces, pronto, las generaciones que se avecinan van a descubrir que la felicidad no está en el auto, no está en la casa, no está nada de eso. Toda la política, la economía, nada de eso puede traer la felicidad al hombre. En ese momento es cuando la gente estará desilusionada con el sistema que tenemos hoy. Y en ese momento es cuando estarán abiertos a recibir el mensaje del Padre y trabajar en esa dirección. Para ello, lo importante es que nosotros seamos la voz de Jesús, seamos la voz del Espíritu de la verdad y que trabajemos siempre servicio y más servicio a nuestros hermanos. Nosotros podemos, muchas veces, nos hacemos desesperados al ver la cantidad de sufrimiento y miseria que tenemos en el mundo. Y nos gustaría solucionar todo eso, pero nosotros nos sentimos impotentes porque no sabemos cómo podemos eliminar ese sufrimiento y todas las desgracias que suceden en el mundo. Y por eso nosotros quedamos parados, paralizados, porque nos sentimos impotentes. Lo que tenemos que pensar es que nosotros tenemos un círculo de gente que nos están cerca y que nosotros con esa gente podemos trabajar y agregar a cada día un más hermano en nuestro convivio. Y si nosotros logramos cambiar y mostrarles el Padre a uno que sea, ese es un factor multiplicador. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros individualmente no vamos a cambiar el mundo, pero sumados todos nosotros, esa mudanza va a ocurrir. Y como dice Jesús,
El Evangelio es el que gobernará el mundo. Muy sencillo. Última pregunta. Dice Marinette Morales. Hola, Enrique. Te quiero preguntar si tú piensas que en el libro Durantia podemos conseguir partes que nos orienten para salir de esta era ideológica. Sí, yo creo que hay muchas referencias en el libro de Urantia que nos indican el trabajo que hacen repetidamente, notadamente en la parte 4, la vida de Jesús. Jesús continuadamente nos repite, salí a pregar mi evangelio. Vuestro trabajo es diseminar la paternidad del Padre y reconocer la hermandad del hombre. Cuando un extraño, cuando una persona que nosotros no tenemos con nosotros todos los días lo encontramos y esa persona se sorprende con nuestro amor y nuestro servicio, podemos tocar su corazón, tocar su alma y hacer crear posiblemente la oportunidad de difundir, de diseminar las enseñanzas de Jesús. Nosotros no tenemos que hacer grandes cosas, tenemos que ser luz, tenemos que servir, tenemos que amar, tenemos que respetar. Y eso es todo lo que importa. Todo lo demás vendrá por sí solo. Gracias. ¿Alguien más? Víctor, Y Víctor. última intervención y le pasamos la palabra a Enrique para que cierre la reunión. Adelante, Víctor, por favor. Sí, rápido. Miren, yo sigo pensando para mí, hace 2000 años crucificaron al maestro y hace 2000 años crucificaron sus enseñanzas y siguen crucificadas hasta este momento, sus enseñanzas. Y desde hace 2000 años todo se predicó de lo contrario, o sea, lo que él nunca quiso, eso se predicó hasta ahorita. Entonces, siempre han y llevar el evangelio a base de sangre, como cuando llegaron a África a evangelizar, a hacer matazón de familias, y acá en igual, de igual manera. En México hay un estado que se llama Veracruz, llegaron Vera, Camino, y la Cruz, una así, ¿verdad? Entonces, si no se convertía a la religión, sacaban la espada y hacían matazón, o sea, sí, eso fue la historia y todo eso, y entonces Okay. Eso ha sido terrible. Si hubiera sido muy hermoso, pero lo que nos toca ya evangelizar, pues es muy hermoso, ya empezando con uno y así grupitos como eso, como todos ustedes y todos nosotros, sí se puede. Sí, se puede. Gracias, Víctor. Bueno, encerramos, Ginny. Sí, Muchas gracias a todos ustedes. Thank you all for joining me here. Obrigado, meus irmãos. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Muchos o todos tienen forma de contactarme y no se olviden, el buque grande, que es el que tiene que caminar siempre, somos todos nosotros unidos. Esa unión nosotros la hacemos en la asociación y en nuestros hermanos. Como todos saben, estamos trabajando ahora por una unidad. Quizá logramos eso y con fellowship y la asociación podemos construir ese gran buque que puede servir a todos los pequeños que están surgiendo por ahí y trabajar bien. Muchas gracias a todos ustedes, que el Padre os bendiga. Nos vemos pronto. Igualmente, Gracias. el Padre bendiga, hermano Enrique.